Buenas tardes, Fernanda. Le colocamos grabando. Gracias, Sofía. De nada, profe. Ya, compartimos entonces lo que yo quiero explicar referente a lo que es el efecto de las oscilaciones forzadas y lo que es la resonancia. Entonces, como le indicaba, aquí hay un sistema masa-resorte que está visto desde arriba. Aquí se puede regular lo que es el roce que genera este cuerpo de masa, que yo la puedo variar con respecto a una superficie, pero pensar, ¿no es cierto?, que esto que está acá es la superficie, esta es la masa, ¿no es cierto? Esta es la masa, ahí está el resorte, y se están generando oscilaciones de forma horizontal, por eso está mirado desde arriba, ¿ya? Yo también le puedo colocar que hay gravedad, o sea, el peso mg afecta a lo que son las oscilaciones, pero veámoslo primero de forma horizontal, en la cual las oscilaciones forzadas corresponde al hecho en la cual hay un agente externo que obliga a oscilar al sistema con la frecuencia que yo le coloque. Esta es la frecuencia F correspondiente a lo que son los hertz, en la cual yo le podría colocar una frecuencia, por ejemplo, de, no sé, el valor que quede, 2,21 Hz, echamos a andar esta cosa y se refiere a eso, ¿ya? El agente externo fuerza o obliga al sistema a oscilar con la frecuencia de 2,21 Hz, donde le insisto que esto está mirado desde arriba o mirado desde el lado, desde al lado, tiene la superficie que una mesa sin roce o con roce pequeño, hay una masa, un resorte, ¿no es cierto?, que está de forma horizontal, y por aquí está el vibrador, el sistema, ¿no es cierto?, manejador que aparece ahí, en la cual obliga a oscilar a lo que es ese bloque a una frecuencia de 2,21 Hz, ¿ya? Si usted se fija, este sistema hace como una especie de culebra, ¿ya? Donde en general la frecuencia del agente externo, 2,21 Hz, es diferente a la frecuencia natural que pueda tener este sistema masa-resorte, ¿ya? Si yo achico, si yo achico lo que es la frecuencia, también voy a generar de que cambia de alguna forma lo que es la amplitud de la oscilación de esta masa que está acá, pero, ¿no es cierto?, eso es lo que en física se denomina lo que son las oscilaciones forzadas. Este agente externo está forzando a oscilar a este sistema masa-resorte a la frecuencia correspondiente a 1,54 Hz, ¿ya? Yo lo que voy a hacer ahora, voy a cambiar la masa de este bloque azul, ¿ya? Por comodidad le voy a colocar lo que son 2 kilogramos, la constante del resorte, la constante de elasticidad, quedó como 100 newton partido por metro, y usted de lo que sabe del movimiento armónico simple, que un sistema masa-resorte horizontal o bien vertical tiene una frecuencia natural de oscilación, un omega, que es la raíz de K partido por M, ¿ya? Por lo tanto, con la calculadora, cuando yo hago raíz, paréntesis, K 100 partido por 2, ¿ya? Eso da raíz de 50, significa que este sistema masa-resorte tiene una frecuencia natural de oscilación de 7,07 radianes partido por segundo, ¿ya? Ese es el omega
natural, original que tiene el sistema masa-resorte. Como acá el agente externo está vibrando con una frecuencia de oscilación en Hz, y recordando que el ómega es 2pi por la frecuencia, ¿ya? Es que este ómega, si yo lo divido por 2 por pi, ¿ya? Aquí lo estoy haciendo con la calculadora, estoy dividiendo ahí por 2 por pi, para calcular cuánto sería la frecuencia natural F del sistema resorte rojo más azul, ¿ya? Ese valor me está dando 1,125, ahí con la calculadora, 1,125 Hz. Por lo tanto, si yo regulo que la frecuencia del agente externo es 1,125, ¿ya? Ese efecto que está ahí, ¿quién me dice cómo se llama? ¿Está viendo lo que está pasando? Fernanda, ¿estáis por ahí todavía? Sí, profe, sí se ve. Ya. ¿Cómo se llama ese efecto en física? Cuando el agente externo, la frecuencia del agente externo coincide con la frecuencia natural del sistema, significa que el sistema está en resonancia. Resonancia es el aumento en la amplitud del sistema oscilante, no porque la amplitud del agente externo sea grande, sino que porque calza la frecuencia del agente externo con la frecuencia natural de oscilación del sistema y el sistema se rompe. Yo les dejo de tarea que usted revise en YouTube Puente Tacoma, ¿ya? No sé, rompimiento del puente Tacoma en el año 64, donde el puente entró en resonancia por efecto del viento, donde la frecuencia del viento coincidió con la frecuencia natural del puente colgante y ese sistema, ¿no es cierto?, al final entró en resonancia con una amplitud grande y se rompió. Entonces, la frecuencia del agente externo puede ser cualquier cosa. El agente externo obliga a oscilar al sistema con esa frecuencia. Pero cuando uno sintoniza que la frecuencia del agente externo es igual a la frecuencia natural de oscilación del sistema, ocurre este fenómeno que se llama lo que es la resonancia. Entonces, si usted me pregunta, oiga, ¿por qué en física es importante estudiar el movimiento armónico simple, el ómega, el periodo, lo que es la frecuencia? Porque todos los sistemas oscilantes tienen su determinado periodo o bien frecuencia. Y cuando un agente externo lo obliga a oscilar a esa frecuencia, se produce el fenómeno de la resonancia, que la resonancia significa incremento en la amplitud que produce que el sistema se rompa, ¿ya? Entonces, si yo pruebo, por ejemplo, otro valor a la masa, bueno, con poco roce, como yo le digo, ¿ya? Por eso disminuyo esto, de ahí lo voy a cambiar. Si a la masa yo le coloco, por ejemplo, 5 kilogramos, ¿ya? El ómega natural de esto va a corresponder a la raíz de 100 partido por 5, raíz de 20, pero el ómega, como es 2pi por la frecuencia, me va a dar este valor, 0,712 Hz. Lo hago con la calculadora. Raíz, paréntesis, K partido por M, 100 partido por 5 es raíz de 20, pero si ese valor yo lo divido por 2 por pi, resulta 0,7117625, y es por eso que, no sé acaso se alcanza a ver bien ahí, pero usted si quiere lo hace después, aparece el valor de 0,712 Hz. Yo lo que hice fue modificar la masa, por lo tanto le doy una frecuencia, por ejemplo, que quede en 1,44, ¿ya? Y significa que esto lo he hecho andar y me obliga al sistema masa-resorte a oscilar a la frecuencia de 1,44. Fíjese usted que de repente es como que lo engancha y parte como con una amplitud grande, pero después lo desengancha y es como que no está en fase, esa es la idea, ¿ya? Pero si yo ajusto la frecuencia del agente externo al valor de la frecuencia natural de oscilación del sistema, 0,712 Hz,
Entonces vamos a correr acá esto al valor de 0,712. 700, la vamos a colocar ahí 0,712, ¿ya? Ahí debería producirse el efecto de la resonancia, en la cual el sistema comience a ganar amplitud, pero no, le insisto, no porque la amplitud del agente externo sea grande, sino que solamente es porque calzamos la frecuencia del agente externo con la frecuencia natural de oscilación de lo que es el sistema. Eso es lo que se denomina en física lo que es la resonancia, ¿ya? Solamente porque la frecuencia calza. Yo puedo achicar la amplitud, ¿no es cierto?, de este agente externo, y no es que la resonancia se produzca porque el sistema externo vibra a una amplitud grande. Yo puedo tener una cosa muy mínima de movimiento, de amplitud, pero que exactamente anclamos la frecuencia del agente externo a este valor natural que tiene el sistema, y eso es lo que corresponde a que el sistema entra en resonancia. ¿Ya? Entonces, déjeme colocar acá, reiniciar todo, colocar lo que es gravedad, o sea, ahora tengo el G, esto está colocado vertical, ¿ya? Vamos a esperar a que se detenga, porque el bloque, la masa, comprime el resorte una cierta cantidad. La masa le voy a colocar lo que son 2 kilogramos. Vamos a disminuir la fuerza de fricción con el aire para que sean oscilaciones sin roce. Voy a colocar lo que es una regla para poder fijar lo que es la posición de equilibrio. Si usted se fija, esa es la posición de equilibrio. Y yo le voy a dar una determinada amplitud al sistema masa-resorte, pero de acuerdo a estos valores que yo puse, la frecuencia natural, como ya lo calculamos, sería 1,125 Hz, ¿ya? Donde le vamos a colocar 1,125 Hz, o sea, es la frecuencia en la resonancia. La amplitud puede ser pequeña de esta cosa que lo obliga a oscilar a esa frecuencia, y para que usted vea que gana amplitud, es que yo le voy a dar una amplitud tal que esta masa, ¿no es cierto?, la estoy elongando, el resorte, y la voy a soltar en esta posición. Si yo no echo a andar lo que es el sistema del agente externo, esto oscila con la amplitud correspondiente a que la masa siempre va a llegar acá arriba, pero algo de roce tiene y va a perder amplitud. Dejémoslo un ratito para que usted vea de que cuando yo coloco acá cambiar constante, el programa no lo hice yo lo encontré por ahí, ¿ya? Si usted se fija, la amplitud está disminuyendo por efecto del roce con el aire. No le pude, ¿no es cierto?, cambiar a esto de que fuera, cambiar a constante cero, sino que lo mínimo que me indica es 0,05, pero no importa, ¿ya? Vamos a darle esta cuestión, pero parece que tengo que detenerla, reiniciar, tengo que colocar la regla, el G ahí, esperar a que esta cuestión se detenga un poco para iniciar todo de nuevo. La masa le vamos a colocar los 2 kilogramos, ¿ya? Pero es diferente esto al caso anterior. Estaban oscilaciones horizontales, ahora son verticales, la cual está presente lo que es el G. Posición de equilibrio, le voy a dar esa amplitud, ¿no es cierto? La masa, 2 kilogramos, esa es la frecuencia natural, la voy a ajustar a ese valor 1,125, ¿ya? Le voy a dar esta amplitud hasta aquí, ¿no es cierto? Y voy a echar a andar el agente externo para que lo obligue a oscilar a esa frecuencia, ¿ya? Entonces, verticalmente, también vamos a ver de que el sistema tiene que entrar en resonancia. Pero parece que ese valor no había entrado ahí, no había entrado el valor de 1,125. Entonces, si usted se fija, está obligando al sistema masa-resorte a oscilar a la frecuencia de 1,125, pero eso significa, ¿no es cierto?, que esta cuestión también está en lo que es la resonancia, y en un ratito más debería empezar a aumentar, ¿no es cierto?, lo que es la amplitud, dado los valores que yo puse acá.
Ah, pero el roce está como muy grande, entonces debería achicarlo ahí. ¿Ya? Si yo lo chico, se fija de que ahí está en lo que es la resonancia. Entonces, ¿qué es lo que yo quería indicar? Yo quería indicar solamente de que las oscilaciones forzadas es cuando usted fuerza a un sistema a oscilar a una determinada frecuencia. Pero si la frecuencia de este agente externo calza con la natural del sistema, significa que el sistema está en resonancia y el fenómeno de resonancia significa que la amplitud crece a valores extremadamente grandes. ¿Ya? Entonces, esto yo lo voy a dejar de compartir para que nosotros veamos ahora el efecto de lo que es la resonancia cuando se están generando ondas en una cuerda. Hasta ahí estamos más o menos claros con lo que respecta a lo que es la resonancia, con las oscilaciones forzadas y en lo que es la resonancia. ¿Dudas, consultas? Ustedes me dirán. Le pregunto a la Sofía que siempre responde. Ah, profe, Dígame. no, es que, bueno, yo sí quedé con dudas porque en verdad me distraje. ¿Cómo se hacía el cálculo para la Ah, que resonancia? para un sistema masa resorte, nosotros vimos que el omega era la raíz de K partido por M. Y tú Sí, sabes de que el omega es 2pi partido por el periodo o 2pi por f, por la frecuencia. Como la sí. simulación no trabaja con omega, sino que trabaja con f, es por eso que Ujú. yo deduje el valor del f. ¿De qué forma? Ah, Calculé primero el omega, raíz de k, 100 partido por el m, que le puse 4 creo, o si no, le puse, claro que 4, ¿ya? Y y esa ahí le dio cosa, 25. claro, raíz de 25, espérate, raíz de k que es 100 partido por 4, raíz de 25, que corresponde, espera, déjame ver qué valor le había puesto, parece que no le había puesto ese valor, ¿o no? Déjame compartir nuevamente. No recuerdo. Es que yo lo estaba calculando y me estaba Está. dando. Ah, ya, le Ah, había puesto 2, ¿ya? Entonces, la raíz ya. de, paréntesis, 100 partido por 2, raíz de 50, que es 7,07 radianes partido por segundo. Ahí se alcanza a ver 7,07 radianes partido por segundo. Pero el omega, ese valor, es 2pi por f. Por lo tanto, si ese valor que tú estás viendo ahí lo Ujú. divides por 2 por pi, o sea, acaso lo alcanza a ver tú ahí, dice ANS Sí. dividido por 2pi, resulta el valor 1,125, que es el valor que aparece en la simulación que está presente aquí. Ah, ya. Yo le colocara, por ejemplo, 4,4, cuando yo digo raíz, paréntesis, 100 dividido por 4,4, esto da 4,76, pero ese es el omega. Entonces, si Sí, ese claro. valor yo lo divido por 2 por pi, resulta ser 0,759, ¿no es cierto? Ahí te fijas Sí, 0,7587, que es el valor que aparece ahí, ¿ya? Pero yo lo entiendo. único que quiero que usted identifique que un puente puede entrar en resonancia cuando los soldados pasan marchando y marcando el paso fijamente, y eso genera oscilaciones o fuerza al puente a oscilar a esa frecuencia de lo que es la marcha, ¿ya? Cuando hay un edificio, ¿ya? Y hay viento, y el edificio es muy alto, el viento puede soplar para acá, para allá, para acá, para allá, y obliga al edificio a oscilar a la frecuencia del agente externo, que sería el viento. Cuando hay un sismo, ya, ¿cómo se llama? Se llama un temblor, ¿no es cierto? También la Tierra tiene ese sismo una determinada frecuencia, que eso está bien tabulado y está bien calibrado, donde el tema de la resonancia es que los edificios, los puentes, las edificaciones, tienen que hacerse de una frecuencia muy diferente de la frecuencia de los eventos naturales. Porque si el evento natural, que es un sismo, tuviera la misma frecuencia de oscilación del edificio, ¿ya? El sismo podría generar la resonancia sobre ese edificio, ¿ya? Y es lo que pasó, ¿no es Mm, cierto? Déjame buscar por acá, primero en el Google. No, lo voy a buscar acá en YouTube,
estoy buscando acá. Voy a colocar destrucción, se los comparto al tiro, destrucción del puente Tacoma. Déjame colocarlo acá, ya, entonces lo voy a abrir, déjame detenerlo por acá, y lo voy a compartir, no sé cómo se vea, pero lo que yo les decía es que usted buscara después. Si está como muy pegado, usted me dice, pero lo voy a echar a andar. Dice el desastre del puente Tacoma. Bueno, usted lo busca después porque parece que no está como Sí, muy... profe. Sí. Ya, pero ahí están Sí. construyendo lo que es el puente Tacoma, ya, en la ciudad de Washington, ya, creo, sí, año 64. Y esta cosa les parecía a la gente que era bien extraño. Ahí lo están inaugurando, ya, donde un puente de bastante, ¿no es cierto?, extensión, y eso generaba que por efecto del viento, no sé acaso alcanza a ver algo ahí, Sí. cómo está Ah, vibrando lo que es el puente, pero es sí. solamente con el viento de una Sí, amplitud relativamente pequeña. Entonces, la gente ahí en el año 64 no entendía el efecto de lo que era la resonancia, cómo este puente tenía una oscilación de una frecuencia natural que calzó, coincidió con la frecuencia natural que presenta lo que es el viento. Bueno, todo el puente, ¿no es cierto?, entró en resonancia y eso generó, déjeme adelantar un poco más, pero usted lo busca después, ¿ya? Si sí, lo profe. quiere analizar, ¿ya? Cómo está vibrando ahí lo que es el puente, ¿ya? Y al final, por acá, el puente se rompió. Colapsó por el hecho de que ganó una tremenda amplitud que generó de que el sistema se rompa. Ahora, en la simulación que yo les mostré, no se genera de que el resorte se rompa, ¿ya? Donde yo en la sala de física tengo como un vibrador mecánico que es un parlante con una bobina donde usted le conecta corriente alterna y una especie como de ferrito vibra de forma vertical. Entonces yo ajusto la frecuencia de ese vibrador a la frecuencia natural del sistema masa-resorte y los alumnos ven ahí a tiempo real cómo, ¿no es cierto?, esta cosa gana una tremenda amplitud que al final se desengancha de ese fierrito y se cae al suelo. Entonces, qué cosa más visual, ¿no es cierto?, que permite no olvidar nunca el efecto de lo que es la resonancia, ¿ya? Pero como le digo, yo encontré ese como vibrador con este sistema masa-resorte que también permite, ¿no es cierto?, poder explicar a qué es lo que se le llama la famosa resonancia. Y la resonancia también, ¿no es cierto?, se echa a andar en lo que es el uso de lo que es el microondas. Yo les El decía... puente de cristal más largo del mundo, de 488 metros de longitud y suspendido a 218 Espérese ahí. metros sobre un valle, se inauguró este fin de semana en la provincia. Ya, no sé, me tiró ahí como una especie comercial, parece, no sé, un puente. Déjeme eliminar esta cosa. Ya, ahí. Entonces, lo que yo les decía, el tema de lo que es la resonancia no solamente está para los sistemas masa resorte, los puentes, los edificios o cualquier otra cosa, sino que también en el uso de lo que es el microondas, ¿ya? Los alimentos están constituidos por agua, ¿no es cierto? Y la molécula de agua, los enlaces que existen entre los hidrógenos con los oxígenos tienen una frecuencia natural de oscilación en estas fuerzas interatómicas que hablamos alguna vez, ¿no es cierto?, de una frecuencia bien determinada. Por lo tanto, el horno microondas manda radiación a esa frecuencia y obliga a oscilar a la molécula de agua a esa frecuencia, lo que genera la resonancia y que la molécula, ¿no es cierto?, todos los hidrógenos con todos los oxígenos, oscilen con una amplitud cada vez más grande, choque con sus vecinos y por esa situación es que al final de cuentas calienta a lo que son los alimentos. No porque genere como el horno eléctrico que genera calor por efecto de los rayos infrarrojos,
sino que la radiación emitida por el microondas no es caliente, sino que genera la resonancia en la molécula para que se generen los choques entre los átomos y las moléculas vecinos y pueda generarse en los choques lo que es el calentamiento de lo que se llama serían los alimentos, ¿ya? Pero esa es la diferencia que tiene un horno que entrega directamente calor, como el horno eléctrico, con un filamento que se pone como medio naranja, como medio rojo, a la radiación de microondas, que no es calor, sino que calza la frecuencia de esa oscilación invisible, una onda electromagnética, a la misma frecuencia natural, ¿no es cierto?, de los enlaces que están presentes en lo que es la molécula de agua, ¿ya? Entonces, ese mismo efecto que yo estaba hablando que tiene que ver con la resonancia, ¿ya?, es lo que yo quiero mostrar ahora con algo que ya habíamos visto, que es lo referente a este movimiento armónico simple en el extremo izquierdo, con una cuerda tensa, que ahora la cuerda no la dejé, ¿no es cierto?, en términos acá de un extremo libre. ¿Se acuerda que alguna vez nosotros la vimos como que salía por una ventana? Ahora lo que yo voy a hacer, voy a colocar un extremo acá, ¿no es cierto?, fijo, a la manera que las ondas sufren, ¿no es cierto?, un fenómeno que se llama también la reflexión, ¿ya? Cuando las ondas que parten al lado izquierdo chocan con el extremo fijo del lado derecho, las ondas se reflejan e interfieren, ¿no es cierto?, o se suman o se restan con las ondas que vienen, ¿no es cierto?, viajando hacia la derecha. Entonces, lo que se genera aquí, en esta cuerda fija en ambos extremos, son ondas incidentes que se suman, se superponen o interfieren, como se llama, con ondas reflejadas que vienen en sentido contrario y se genera acá un fenómeno de que la cuerda puede vibrar a una frecuencia determinada que está obligada a través de este agente externo que está aquí, ¿no es cierto?, que le vamos a colocar aquí oscilar para no generar un pulso nomás, o puedo yo también generar lo que es la resonancia. Aquí también hay un efecto de amortiguación, ¿ya?, de colocarle el roce con el aire, le vamos a colocar ninguna amortiguación, la tensión en la cuerda la ponemos alta para que la velocidad de propagación sea alta, y partamos, ¿no es cierto?, con una frecuencia de 1,50 Hz sobre este movimiento circular o este movimiento armónico simple vertical, que la frecuencia del agente externo se comunica a la frecuencia que van a tener las partículas de la cuerda en este movimiento ondulatorio, ¿ya? Bueno, la frecuencia que yo coloque acá para el agente externo puede ser cualquier cosa. Que cuidado, que si yo hago coincidir la frecuencia del agente externo con la frecuencia natural de la cuerda, voy a generar el fenómeno de lo que es la resonancia. Y vamos a entender este tema como lo que se llaman los modos normales de oscilación de una cuerda fija en ambos extremos. Cuando yo coloco una frecuencia de 1,50 Hz, la amplitud la vamos a bajar un poquitito, ¿ya? Se está generando eso sobre la cuerda. O sea, el sistema hace como una especie de culebra. Es como que la engancha, la desengancha, la sintoniza, la desintoniza, ¿no es cierto? Podemos colocarle, se fija ahí, podemos achicar lo que es la frecuencia. Y es como que de repente la engancha a una amplitud grande, pero después como que se anula, ¿no es cierto?, el movimiento en la cuerda y se está generando esa cosa que está ahí, ¿ya? Que era el mismo efecto que yo mostraba con el sistema masa-resorte al colocarle cualquier frecuencia. Entonces déjeme detener esto, déjeme reiniciar, ¿ya? Y déjeme ajustar una frecuencia tal que yo acá en una hojita, el fin de semana, me di la pega, ¿no es cierto?, de encontrar esta frecuencia bajo la condición siguiente. Mire, voy a colocar una frecuencia, usted lo va a entender al tiro, de 0,41 Hz. Voy a colocar aquí 0,41 Hz. Y esto lo voy a mover lentamente con esta herramienta que estoy mostrando con la flechita del mouse. Para que usted identifique acá lo siguiente, mire. Echamos a andar esta cosa. Echamos a andar.
eso se está moviendo, ya el movimiento armónico simple alcanzó su amplitud máxima y está comenzando a bajar. Si usted se fija, esto está bajando, pero ¿qué es lo que yo hice coincidir? Que la frecuencia correspondiente a 0,41 Hz calzara precisamente que en la cuerda, en el subir y en el bajar, se genere media longitud de onda, ¿ya? Porque si yo coloco otro valor, por ejemplo 0,49, lo voy a echar a andar de nuevo, en media oscilación de este sistema externo, ¿qué es lo que está pasando con 0,49 Hz? Fíjese de que cuando esta cosa vaya a llegar abajo, ahí llegué a medio periodo, no alcancé a llegar al otro lado. Entonces, les repito, a la frecuencia 0,41, que yo fui viendo, le doy más, no, me pasé, le quito, yo ajusté que el valor de 0,41 Hz corresponde exactamente a que el movimiento armónico simple genera media oscilación y se me está generando sobre la cuerda media longitud de onda, porque es una guata de esta forma, ¿se fija? Si la longitud de onda completa era la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, cuando yo genero 0,41 Hz, fíjese lo que sucede. Lo he hecho andar ahora rápido. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Resonancia. ¿Por qué resonancia? Porque hice calzar la frecuencia del agente externo con una de las frecuencias naturales de oscilación de lo que es la cuerda. Nuevamente, les repito, déjenme detenerlo y colocarle una frecuencia más alta si usted quiere, 0,51. 0,51 Hz. ¿Está en resonancia? Ahí está en resonancia, ¿o no? No, pues se fija que lo desengancha, lo desengancha. No es la frecuencia natural de oscilación del sistema. Yo fui algo más allá. Le estoy dando las razones que por qué a 0,41 Hz la cuerda entra en resonancia. Porque hemos generado de que medio periodo de oscilación calzó entre extremo y extremo media longitud de onda. ¿Se fija? Donde la amplitud puede ser pequeña, ya puedo tener pequeño acá en el movimiento armónico simple, pero si yo calcé el valor correspondiente a 0,41, ¿no es cierto? Es que esta cuestión perfectamente me genera lo que es la resonancia. O sea, la resonancia también queda afecta a lo que es el movimiento ondulatorio, ¿se fija? Cuando el agente externo me obliga a oscilar a la cuerda a una de las frecuencias naturales de oscilación, el sistema entra en resonancia. ¿Qué significa resonancia? Que la amplitud, como es, grande. Detengo esto, acá y acá, porque si el 0,41 yo lo multiplico por 2, ojo, lo multiplico por 2, me va a dar 0,82. Veamos, investiguemos qué pasa con 0,82. Fíjese, lo vamos a hacer lento para que usted asocie lo que significa. Ahí tengo un cuarto del periodo, ahí tengo medio periodo, calcé en la mitad del largo media longitud de onda, pero ahora me falta otro medio periodo en la cual baja, ¿ya? El oscilador acá al lado izquierdo, ahí tengo como 3/4 del periodo, pero aquí estoy precisamente en un periodo completo. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué sucede a los 0,82 Hz? Es que el sistema oscilante en un periodo, para arriba, para abajo y para arriba, calzó de que es exactamente una longitud de onda. Entonces, cuando yo coloco el valor de 0,40 y ¿cuánto era? 0,41, es el primer modo normal o fundamental en lo que es la resonancia de la cuerda, que corresponde a que tengo n, un número n igual a 1, que corresponde el primer modo
normal de oscilación en la resonancia de una cuerda fija en ambos extremos, que es la frecuencia fundamental. Pero, si yo esa frecuencia fundamental la multiplico por 2, 0,41 por 2, que sería 0,82, 0,82, ¿no es cierto? Generamos n igual 2, el segundo modo normal, que corresponde al doble de la frecuencia fundamental 0,41, ¿ya? Lo que yo le indicaba. ¿Cuántas watts o vientre tenemos ahí? Tenemos dos, ¿no es cierto? O sea, se ve claramente ahí. El valor exacto no es 0,82, pero como esto vibra tan rápido, usted vería como 2 watts que están vibrando rápidamente de forma vertical. Pero este es el segundo modo normal de oscilación de una cuerda fija en ambos extremos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para 0,41 Hz, los extremos de la cuerda va a corresponder a media longitud de onda. Para el doble de 0,41, que es 0,82, estoy generando una onda completa, una longitud de onda completa que corresponde a 2 watts o 2 vientres. Pero cuando yo aumento la frecuencia al triple, es que estoy generando 3 medios de longitud de onda, o sea, una onda y media más, 1,5 longitud de onda. Entonces, cuando yo le coloco acá lo correspondiente a 0,41 por 3, que eso me da 1,23, ¿ya? 1,23. Fíjese lo que sucede. Si quiere lo hacemos lento. Aquí tengo una longitud de onda, pero calcé después acá de que en 1,5 del periodo, porque esto hizo para arriba, para abajo, para arriba, un periodo, para arriba y después para abajo, generé, ¿no es cierto?, que hice calzar que 1,5 veces del periodo me está generando ¿cuánto? Una longitud de onda completa más media más. ¿Se fija? Calza perfecto. Entonces, cuando yo echo a andar esto y obligo que el agente externo me ponga a oscilar a la cuerda a una frecuencia de 1,23 Hz, también estoy generando lo que es la resonancia, donde ahí se ve claramente que la cuerda vibra en su tercer modo normal, que corresponde a una frecuencia correspondiente a 3 veces la frecuencia fundamental. Cualquier partícula de la cuerda está oscilando verticalmente con una frecuencia de 1,23 Hz en la resonancia, porque calzamos que la frecuencia del agente externo es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de lo que es la cuerda. ¿Se fija? Bueno, y para seguir, si yo le coloco 0,41 por 4, me da 1,64. Coloquemos acá 1,64. 1,64. Que entre paréntesis, estos valores fueron re simple calcularlos para mí. Yo calculé el primer valor, media longitud de onda entre extremo a extremo. Y ese valor 0,41 lo multipliqué por 2, por 3, por 4, por 5 y me satisface que en la resonancia de esta cuerda fija, ya el sistema cuerda tensa no tiene una frecuencia natural en la resonancia, sino que tiene n frecuencias naturales. La más baja es la primera con una guata, n igual 1. La otra, de los estados excitados que se llama, es 2 veces la frecuencia fundamental. Pero esta cuerda tiene n frecuencias naturales de oscilación. La más baja es 0,41, la que sigue 0,82, la tercera 1,23, la cuarta 1,64, que es 4 veces el 0,41, y veamos qué pasa. No sé acaso ahí se da cuenta de que hay 4 guatas. 1, 2, 3 y 4. Eso significa el cuarto modo normal de oscilación en lo que es la resonancia. Pero fíjese, si yo le cambio un poquito esto y le coloco 1,69, esperemos para que usted vea de que ahí no está en la resonancia. Debiera, ¿no es cierto?, ahí como hacer como una especie de, cambiémoslo un poco más, no sé, ahí, 1,83,
Bueno, lo detengo mejor, reiniciar, para que usted vea de que ahí no está en la resonancia. Se fija que es como que se anula, hace como culebra. No la sintoniza, no es la frecuencia natural, po. No es que la amplitud o la frecuencia ya lo aumente, sino que calce, la sintonice. Como el valor es 1,64, 4 veces la fundamental de 0,41, por eso si le coloco 1,64, ahí sintonicé el sistema. ¿Ya? ¿Se fija? Ahora, esos valores que yo ajusté son para sin amortiguamiento y para la tensión que está dada a cabo, ¿ya? Pues yo quería de que usted entendiera el fenómeno de lo que es la resonancia, ¿ya? Cuando uno tiene una cuerda fija en ambos extremos, esta cuestión no oscila por sí sola. Uno la fuerza a través de un movimiento armónico simple a generar sobre las partículas de la cuerda un movimiento armónico forzado. ¿Por qué forzado? Porque lo estoy forzando a la frecuencia correspondiente. Pero cuando la frecuencia correspondiente calza con lo que se denomina la frecuencia natural de oscilación del sistema, el sistema resuena o entra en resonancia. Y ya por lo menos hoy día aprendimos algo nuevo, que la resonancia significa que el sistema gana amplitud, pero a diferencia de los sistemas oscilantes como un péndulo simple, un sistema masa-resorte o cualquier otra cosa que tiene una sola frecuencia natural de oscilación, una cuerda tiene n frecuencias naturales de oscilación, donde la más baja es lo que se llama la frecuencia fundamental y los múltiplos enteros, 2F1, 3F1, 4F1, 5F1 se llaman los estados excitados, ¿ya? Que corresponden a múltiplo entero de la frecuencia fundamental, ¿ya? Entonces, yo arriba las manos, la cuerda tiene n frecuencias naturales de oscilación, múltiplo entero de una más baja que es la frecuencia fundamental. Entre paréntesis, los músicos estudian esta cuestión, porque lo que es agradable al oído en términos de notas musicales son múltiplos de estos modos normales, donde con una guata el modo más bajo es la frecuencia fundamental. Y una nota, el do, el re, el mi, el fa, que es agradable al oído, es una mezcla, por ejemplo, de la frecuencia fundamental más la frecuencia F3, más la frecuencia F7, más la frecuencia F15. Entonces, cuando uno escucha un sonido agradable, siempre es una mezcla de estas frecuencias fundamentales. En los textos hay todo un capítulo de sonido que habla de esta cuestión de los modos normales, pero a mí lo único que me interesa que usted sepa qué es lo que son las oscilaciones libres, movimiento armónico simple, qué es lo que son las oscilaciones forzadas, cuando un agente externo fuerza a oscilar a un sistema a esa determinada frecuencia. ¿Y qué es lo que sucede cuando esa frecuencia del agente externo calza con la frecuencia natural de oscilación del sistema? Es que el sistema entra en resonancia. ¿Qué es lo que es la resonancia? Que el sistema gana amplitud a valor infinito. Y como el sistema no puede soportar grandes amplitudes, el sistema se rompe por el hecho de entrar en resonancia. ¿Le quedó más o menos claro o no? Sí, profe. Se fija que es simple, pero para todas estas cuestiones hay que leer un poquitito para poder interiorizarse lo que está pasando. Por eso yo les decía que este tema de las ondas características como ondas armónicas sinusoidales cumplen con los efectos, ¿no es cierto?, de generar cosas que son relativamente cotidianas, de hablar de los modos normales, de la resonancia y cada una de esas cosas, ¿ya? Yo en uno de los dormitorios acá tengo un osciloscopio, ¿ya? Que es un gráfico de voltaje en términos de tiempo, pero para que usted pueda ver, ¿no es cierto?, que una nota o algún sonido de una determinada frecuencia a través de un diapasón, que son como dos fierritos, que yo los toco y genero un sonido. Si hubiera tenido el diapasón acá en mi casa y tengo un micrófono chiquitito para poder amplificarlo, usted vería
el voltaje que se genera en el micrófono, que es una onda sinusoidal, ¿ya? Entonces, es verdad que cuando yo digo do o re o con un diapasón toco, estoy generando una onda sinusoidal, ¿ya? Y cuando yo estoy hablando, estoy generando ahí en el osciloscopio, si yo pusiera un micrófono, una cuestión que sube y que baja. Pero esas cosas medias raras, que es el sonido a la cual yo, ¿no es cierto?, estoy hablando, es una mezcla de esto armónico, ¿no es cierto?, que podría ser el n igual 5, el n igual 80, el n igual 500, que significa que lo que yo hablo es una suma de estos armónicos, ¿no es cierto?, o esta frecuencia de estos modos normales de lo que sería lo que es el sonido. Y es por eso que lo hace relevante en cada una de estas cosas. Bueno, lo que usted está viendo acá en la cuerda, fija en ambos extremos, con, ¿no es cierto?, la resonancia es lo que se llama onda estacionaria. Por lo que yo les dije, el agente externo del lado izquierdo me está generando ondas que viajan hacia la derecha, pero como este límite al lado derecho es fijo, las ondas se reflejan y se superponen con lo que sería la onda incidente. Por lo tanto, el patrón que usted está viendo acá es una suma, que en física la suma se le llama interferencia, de onda incidente más onda reflejada que generan los patrones estáticos de estas guatas que están subiendo y que están bajando. Bueno, para que usted me crea eso, se refiere a lo que yo también encontré por acá. Déjeme ver aquí, déjeme compartir esto. No sé acaso está viendo eso. ¿Sí? Sí, profe. Ya, esas son las ondas estacionarias, pues chiquillos. La onda que yo generé con esa cosita que da vuelta en la cuerda es la onda azul. ¿Se fija usted que la onda azul viaja hacia la derecha? Esas son la onda incidente. Pero cuando hacemos calzar que una onda termine justo al otro extremo y se devuelva, ¿no es cierto?, como por la parte de abajo, que es la onda roja, y todo esto está en fase, se genera este patrón negro, que es la suma. Por lo tanto, el patrón negro que usted está viendo aquí es el patrón de interferencia de la suma de la onda incidente azul con la onda reflejada roja, y se generan estos patrones negros que se llaman la onda estacionaria. Entonces, si alguien alguna vez me hubiera preguntado, oiga, profe, pero ¿cómo usted puede calcular la velocidad de una onda en una cuerda que va viajando hacia la derecha? Hacemos pillería, pues, la fijamos en ambos extremos para generar esta onda estacionaria, para que con una wincha yo mida entre este punto y este punto media longitud de onda, o entre este punto y ese punto un lambda, una longitud de onda completa, y sabiendo la frecuencia, la velocidad de propagación es igual a lambda por f, ¿ya? Recuerde que la velocidad de propagación era lambda partido por el periodo, pero 1 partido por el periodo es la frecuencia. ¿Qué es lo que yo hago con esto? Cuando estoy en la sala de física, nosotros tenemos un tubito de plástico que es transparente, que tiene un parlante acá, y dentro del tubito le colocamos lo que es un micrófono, tal que este parlante lo alimentamos con un sonido a una determinada frecuencia, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, y yo voy corriendo, ¿no es cierto?, lo que es el micrófono a lo largo del tubo, y vamos viendo estos puntos que tienen máxima intensidad en un osciloscopio, y estos puntos, ¿no es cierto?, que no tienen amplitud en lo que es el osciloscopio. El osciloscopio mide voltaje en términos del tiempo. Por lo tanto, si ese micrófono no genera voltaje porque no se está moviendo el sonido en ese punto, ¿ya? Yo puedo saber que entre ese punto y ese punto tengo media longitud de onda, o entre los máximos de voltaje aquí y acá tengo media longitud de onda, y como yo sé la frecuencia del sonido que estoy alimentando lo que es el parlante, lambda por f me da la velocidad de propagación del sonido en el aire, ¿ya? Oye, los valores que resultan con esta cuestión se llama tubo de resonancia o tubo de Kundt, KUNDT, si lo quiere buscar ahí en internet.
pero es un experimento para poder calcular la velocidad del sonido en el aire. Da clavado 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido en el aire. 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, se le llama un Mach, ¿ya? Que son como, déjeme ver, 340 metros por segundo por 3,6 para pasarlo a kilómetros por hora, que son 1224 kilómetros por hora. El sonido se propaga en el aire a 1224 kilómetros por hora o a 340 metros por segundo. Oiga, pero usted en la cuerda que vio recién, con esas pelotitas, está viendo lo invisible, está viendo, su cabeza actúa como un sumador. Las ondas azules incidentes con la onda roja reflejada me generan estos patrones de estas guatitas que suben y bajan, y es por eso que a ese fenómeno se le llama lo que es la resonancia, ¿ya? Para una cuerda, para lo que es el sonido o para cualquier otra onda, es la forma en la cual se propaga la velocidad, cómo se puede calcular la velocidad de propagación de lo que es la onda misma, si el sonido o una onda en una cuerda. Claro, porque uno podría decir la velocidad es distancia partido por el tiempo, pero ¿cómo sigo la onda una determinada distancia de si viaja a 1400 kilómetros por hora, 1224 kilómetros por hora? Hacemos pillería, la dejamos estacionaria con el efecto de lo que es la resonancia. Bueno, aquí hay harto que leer, ¿ya? Y como yo les decía, yo preferí explicar algunas cosas acá, más con estos experimentos que están ahí en el aula, que si alguien se engancha y lo quiere buscar, qué significa la resonancia, qué significa la onda estacionaria, le va a decir la misma cuestión que yo estoy diciendo. La suma, la superposición o la palabra interferencia, donde esto no tengo forma de detenerlo, pero cuando se junta, fíjese usted, rojo con azul, cresta con cresta, la amplitud es el doble. Cuando se junta un valle con un valle acá abajo, la onda tiene el doble de amplitud. Por lo tanto, están interfiriendo, como se llama, constructivamente. Pero cuando se junta una cresta con un valle, se anula. Y son estos puntitos que están aquí o estos puntos que están acá. Cuando se suma la parte de arriba con la parte de abajo, genero cero. A eso se le llama interferencia destructiva. Y cuando la cresta con la cresta se suman el doble, o el valle, la parte de abajo con el valle se suman, interferencia constructiva. Ya como una cosa muy general, ya que estamos terminando con este capítulo, con la unidad número 3. ¿Ya? Chiquillos, recuerden que ustedes la próxima semana salen de vacaciones de fin de año, el día 23 creo, de este miércoles al otro, y ya no nos volvemos a encontrar por ahí hasta el 4 de enero, cuando ya estemos en el 2021. ¿Ya? Entonces, para mí es prioridad abarcar el programa asignatura. Para mí eso no tranza, sino que yo lo tengo que ver. Pero a nivel de técnico, cuando faltan muchas cosas de matemática, de clases presenciales, de mostrar laboratorio, yo decidí, ¿no es cierto?, que no era bueno explicar estos temas de la resonancia, de los modos normales, de la onda estacionaria con ecuaciones, ¿ya? Sino que para mí las ecuaciones, las fórmulas terminaron con el tema de esa guía de ejercicio del movimiento ondulatorio, pero aquí hay harto, ¿no es cierto?, que leer, que averiguar, ¿no es cierto? Y yo solamente acá, en esta primera parte, porque ya estamos próximos a hacer lo que es el recreo, les quería como explicar, ¿no es cierto?, que hay muchas cuestiones que uno ve en la naturaleza, el mismo horno, microondas, y uno dirá, bueno, ¿cómo funciona esta cuestión? ¿Ya? A la gente se le ocurrió eso, ¿ya? Y fue un tremendo invento de haber generado, ¿no es cierto?, que esta cosa permitía calentar los alimentos, pero no por una radiación de calor que se llaman rayos infrarrojos, sino que de hacer calzar la frecuencia de la caja que se llama microondas a la frecuencia natural de oscilación de la molécula de agua. Todos los alimentos al final de cuentas tienen agua, ¿ya? Y la gente haciendo los cálculos identificó que, pucha, podía calentar los alimentos de una forma rápida, pero por estos choques en que la molécula gana amplitud, ¿no es cierto?, y choca con sus vecinos, y en estos choques esta cuestión genera calor, ¿ya? Entonces, chiquillos, son las 15 horas, hacemos un recreito, una media hora si quieren, ¿ya?
y nos volvemos a retomar esto a las 15, bueno, un poco antes parece, ya démosle hasta las 15:30, y a las 15:30 yo termino con la otra parte que tiene que ver con algo que ya, algo de eso hablamos, que es la interferencia y lo que es la difracción, para que entienda en sí lo que realmente significa, pero le insisto, sin ecuaciones, porque cuando usted revisa el programa, habla de nociones elementales de física, de óptica física, y aquí no les vamos a complicar con estas cuestiones de cosas extremadamente densas a la hora de poder tener una fórmula o unas ecuaciones, sino que tratar de entender qué significa lo que es el fenómeno, más que nada. En otro nivel, en otro curso, más adelante, si usted sigue estudiando, tal vez en esas cosas de la vida, usted se tope ya nuevamente con esto, pero por lo menos el efecto ya lo conoce. ¿Ya? Entonces, chiquillos, hacemos un descanso, un recreo. Ya, jóvenes, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, lo último que yo quiero mostrar es lo que está acá en el aula, que lo dejé como al lado izquierdo. Estas tres cositas ya las vimos, que es lo referente a los conceptos de óptica física, interferencia y lo que es difracción, a diferencia de lo que es la óptica geométrica, que trata la luz como partícula en la cual se puede reflejar a través de un espejo, que puede ser plano o curvo, y puede transmitirse de un medio a otro, que tiene que ver con lo que es la difracción, ¿ya? No, perdón, que tiene que ver con lo que es la refracción. La refracción cuando se transmite de un medio a otro, que es todo el tema relacionado con lo que son las lentes, ¿ya? Imágenes real, virtual, derecho, aumentada, qué sé yo, pero ese es un tema que no está considerado ahí en el programa asignatura, sino que entender a la luz como un fenómeno ondulatorio que sufre las características de lo que es la interferencia, lo que es la superposición, que ya la habíamos visto, ya en delante antes del recreo. Entonces, yo voy a abrir esta simulación que está aquí, óptica física, interferencia y difracción, ¿no es cierto? Que yo ya la tengo por acá para poder, ¿no es cierto?, compartírsela a ustedes, acá, ¿ya? Que cuando usted le haga clic a esa simulación, habla del fenómeno ondulatorio, habla de la interferencia, habla del tema de lo que es la difracción de una onda, o el tema de la difracción de lo que es la luz. ¿Ya? Pero vámonos con calma para que tratemos de entender lo que realmente significa. Entonces, yo le voy a hacer clic acá primero donde dice ondas, ¿ya? Para que tratemos de analizar el efecto ondulatorio a través de las ondas producidas en el agua. Esta cosa que está acá es una cañería donde
determinando la amplitud, ¿no es cierto?, o la frecuencia, son las gotitas de agua que caen como una especie de estanque, donde es lo que usted está viendo, me imagino, cuando yo he hecho andar esta cosa acá, ¿ya? Donde es una gota de agua que cae a una especie de estanque, ¿no es cierto?, y se generan ondas superficiales que viajan en el plano, ¿no es cierto?, de la superficie del líquido, donde si yo le coloco una frecuencia más alta, significa que el goteo va a ser más rápido, como usted puede darse cuenta ahí, no sé, el goteo está más rápido, pero si el goteo, la frecuencia es más rápido, esto me genera que la longitud de onda va a ser más cortita, ¿ya? Cuando usted tenga, por ejemplo, en un estanque una piedra y yo la dejo caer, la piedra genera un agujero, ¿no es cierto?, sobre el agua y genera, ¿no es cierto?, automáticamente como una especie de montículo, ¿no es cierto?, que viaja, que se abre en toda la superficie del agua. Bueno, cuando yo genero la parte superior, que es como la cresta de la onda, cuando usted en la parte inferior coloca, ¿no es cierto?, una hoja de papel, eso está simulado de manera tal de que hay como un vidrio que está a una determinada altura con agua, usted deja caer gotas de agua, coloca sobre el vidrio lo que es una, ¿cómo se llama?, una lámpara, donde como las ondas producidas tienen sus, ahí lo, ¿cómo se llama?, las crestas y lo que son los valles, las crestas actúan como lentes convergentes que concentran la luz abajo en el piso, que se podría colocar una hoja de papel, pero la otra parte que es un valle, actúan como lentes divergentes, donde la luz diverge hacia arriba y por lo tanto genera como estas cositas oscuras o franjas negras que están presentes acá. Entonces, estas cosas celestes que están aquí es una cresta, la parte negra es un valle, una cresta, un valle, una cresta y un valle, y yo al detener esto puedo determinar cuánto es lo que es la longitud de onda establecida entre ese puntito y ese puntito. Si yo mido entre esta zona luminosa y esta zona luminosa, ahí tengo una longitud de onda. Si mido entre la franja negra y la franja negra, tenemos una longitud de onda. Si yo tengo la frecuencia F, que la estoy midiendo acá con el valor determinado, que tendría que colocarle este instrumento acá para saber cuánto es la frecuencia, va a quedar que lambda por F va a ser igual a la velocidad de propagación de esta onda en el agua, ¿ya? Pero cuando usted, ¿no es cierto?, en un estanque con el agua quieta, le tira una piedra, genera la deformación, queda como un agujero y por el lado de afuera es como que el agua se levanta. Entonces esa es una cresta y por la parte de abajo que es un valle y toda esta cosa se abre. Entonces cuando usted está con el goteo constante y sonante acá, eso genera, ¿no es cierto?, varias crestas, varios valles que viajan a través de toda la superficie del agua, pero esto yo me lo estoy imaginando que tengo una especie como de soporte con un vidrio, con agua, con cuatro patas, ¿no es cierto?, es como una especie de mesa de vidrio, ¿no es cierto?, que le puedo echar como un poquito de agua. Hay arriba una llave que está goteando agua, ¿no es cierto? Y por la parte superior colocamos una lámpara que me está iluminando todo el vidrio a la cual se está generando la onda y en la parte inferior, ¿no es cierto?, colocamos un pedazo de papel como pantalla para poder visualizar todas estas cosas que están presentes acá. Pero efectivamente cuando yo miro de lado, ¿no es cierto?, como ese vidrio en la cual tengo agua, tengo las ondas, ¿no es cierto?, que se están propagando bidimensionalmente en ese plano donde yo quería indicar acá que por qué nosotros visualizamos franja brillante y franja oscura. Iluminado con una lámpara desde arriba, las crestas de la onda generan como unas lentes que convergen la luz en el piso, pero los valles, que son las partes como de abajo, cuando yo le tiro luz de arriba, eso tira la luz para arriba y por lo tanto en la parte de abajo del piso me genera una zona, ¿no es cierto?, oscura, y es por eso que esto permite entre máximo y máximo generar una longitud de onda, o en estos valles, con ese valle también lo relacionado con una longitud de onda, y por lo tanto las ondas en el agua, que son ondas de tipo transversales,
en el sentido de que las partículas de la superficie del agua se están moviendo verticalmente a la hora que toda la propagación viaja de forma horizontal a 90 grados, es por eso que las ondas en el agua, en la superficie del agua, son ondas transversales. Si yo coloco acá lo que es el sonido, ahora me aparece acá lo que es un parlante, donde las ondas de sonido son ondas longitudinales, son ondas de presión, porque cuando del parlante aparece el sonido, me empieza a comprimir ondas de presión, ¿no es cierto?, sobre el aire que generan la propagación. Pero como las ondas viajan de forma paralela a la propagación misma, las partículas de aire que se están comprimiendo se denominan ondas longitudinales. Pero el fenómeno es parecido a lo que veíamos en el agua, donde lo echamos a andar, y ahí estamos generando también como estas ondas de sonido que están viajando de forma tridimensional. Uno le puede colocar acá, reproducir lo que es el sonido. Podemos achicar la frecuencia, ¿no es cierto? La amplitud la voy a bajar para que no moleste tanto, pero la idea está en que si reproducimos el sonido, aumento la frecuencia, le voy a dar un poquito más de amplitud. No sé acaso se da cuenta que al aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Los máximos, los mínimos, ¿no es cierto?, juntan más. Si yo le doy una frecuencia más pequeña, la longitud de onda aumenta, porque son inversamente proporcionales, ¿ya? Pero bueno, la diferencia de esto es que las ondas de sonido son ondas tridimensionales, generan, ¿no es cierto?, ondas en todo el espacio, ¿no es cierto?, pero son ondas longitudinales, porque las partículas de aire están vibrando en el sentido de la propagación de lo que es el sonido. Se supone que yo tengo el parlante acá y hago vibrar las partículas de aire por aquí, por acá, por aquí, por allá, pero como la onda viaja en un casquete esférico, ¿no es cierto?, con la vibración de forma en el sentido de propagación de la onda, significa que es una onda de tipo longitudinal, a diferencia de las otras que son transversales, ¿ya? Bueno, y esto que está acá es algo parecido también, ¿ya? Es algo que está pulsando y me está generando, ¿no es cierto?, lo que yo le indicaba, estos máximos y estos mínimos, ¿ya? Yo cuando tengo una onda que está como pulsando de forma repetitiva, genero como los máximos, los mínimos, donde si yo lo detengo, lo que les decía, entre ese punto y ese punto tengo una longitud de onda, porque tengo un máximo. Luego viene la parte del valle, que es la zona negra, y cuando vuelvo a encontrar una zona luminosa entre luz y luz, significa que tengo una longitud de onda, ¿ya? La frecuencia más alta es la ultravioleta, esto es para el caso de la luz visible, lo invisible que no podemos ver de una determinada frecuencia, ¿ya? La luz ultravioleta o azul, ¿no es cierto?, sería como la frecuencia más alta. Bueno, aquí no se alcanza a ver bien. Ah, no, tengo que echarlo a andar aquí y acá para que se vea bien. Entonces, para el caso azul, ahí pues, como la zona como ultravioleta, ¿ya?, de frecuencia, ¿no es cierto?, más alta. Si la achico más, bueno, tendré el verde ahí. La frecuencia más baja corresponde a la roja, ¿ya? Pero bueno, era para poder, ¿no es cierto?, asociar que cuando usted vea todas estas cosas brillantes y zona más oscura, se refiere a lo que ya habíamos visto para el caso de la cuerda, que son las crestas, los máximos de intensidad, y las zonas de abajo, que son los mínimos, en la cual acá, ¿no es cierto?, no se está viendo como brillante por el hecho que es la zona, ¿no es cierto?, de lo que se denomina lo que es el valle, a diferencia de lo de arriba, que corresponde a lo que es la cresta, ¿ya? Bueno, después sigue el tema de lo que es la interferencia, ¿ya? Aquí vamos a generar el tema de la interferencia para el caso de dos fuentes, ¿ya?, dos ondas que cuando se juntan
se suman, interfieren y la interferencia pueden ser constructiva o bien destructiva. Ya yo indiqué que cuando era constructiva es que se suma una cresta con una cresta y genera una amplitud del doble. Cuando genero una cresta con un valle tengo 0, ¿ya? Y cuando genero, ¿no es cierto?, el valle con el valle, tendría como el doble de amplitud, ¿no es cierto?, en el otro sentido, pero usted va a ver acá, ¿no es cierto?, cómo se va a generar todo un patrón de interferencia, de suma y de resta, que se le llama a eso lo que es la interferencia. Entonces, si alguien me pregunta, oiga, ¿qué es lo que eso que estamos viendo ahí? Son lo que se denominan los patrones de interferencia. La frecuencia la vamos a hacer un poco más alta, ¿ya? Para que se pueda visualizar de mejor forma estas zonas que se generan, que son como zonas brillantes, zona oscura, zona brillante, zona oscura, pero estos patrones que se están formando aquí, como estas manchas, son lo que se le llaman, ¿no es cierto?, estos patrones de interferencia. Ese tema de la interferencia puede ser con las gotas de agua en la superficie del agua o con el caso de lo que es el sonido, ¿ya? En el caso del sonido también voy a poder generar estos patrones de interferencia, le vamos a aumentar la frecuencia, ¿ya? Para poder visualizarlo de mejor forma, pero todas estas manchas que usted está viendo acá de zonas oscuras, ¿no es cierto?, zonas brillantes, se genera por el hecho de que si esta es una zona brillante, interferencia constructiva, y estas zonas negras, la interferencia destructiva cuando se junta una cresta con lo que es un valle. Para poder entender de mejor forma este fenómeno que se denomina la interferencia, que nuevamente le repito que la interferencia es un sinónimo de decir suma en física. Esta es la suma de dos ondas que pueden, ¿no es cierto?, sumarse constructivamente, en la cual, ¿no es cierto?, tengo el doble de amplitud, o destructivamente, en la cual, ¿no es cierto?, no estoy viendo nada. Y estos patrones o franjas de interferencia también es lo que yo puedo visualizar por acá en una simulación que yo encontré, que tengo que irme acá al aula, porque tiene un tiempo y dice después de que hay que solicitar, ¿no es cierto?, o hay que inscribirse para poder tener la simulación completa, es relativamente rápida, ¿ya? Por eso la voy a abrir al tiro, acá se llama franja de interferencia, y la trato de compartir rápidamente, ¿no es cierto?, con ustedes. Por lo tanto, voy a dejar de compartir, yo me voy a ir acá a abrir lo que es la simulación, y se las comparto al tiro para que las podamos analizar. Déjame que abra primero esta cosa. Ya, por ahí está. Entonces voy a ir a compartir. Pero usted la mira después, po. Lo que yo estaba indicando con esta cuestión de lo que era la interferencia significa que cuando usted coloca acá una especie de pantalla, ve esta franjita. Franja luminosa, oscura, luminosa, oscura, luminosa, oscura, donde esta franja luminosa se suma la cresta de una onda con la cresta de la otra onda y tengo una amplitud del doble. Pero ahí dice suscripción, ¿se fija? Me tengo que inscribir, no sé que acaso haya que pagar, ¿no es cierto?, para esta cosa, pero bueno, usted lo revisa después. Si usted cambia la longitud de onda, le va a cambiar el color, que va a ser rojo, verde, amarillo, naranja, violeta, qué sé yo, pero a esto es lo que en física se denomina lo que son los patrones de interferencia, ¿ya? Les repito que la interferencia puede ser constructiva. La cresta con una cresta genero el doble de amplitud y tengo una franja luminosa, o cuando se suma lo que sería la cresta de una onda con el valle, se anulan, ¿ya? Pero es la cresta de la onda 1, que está por aquí, con el valle de la cresta 2 y se generan estos patrones de interferencia, ¿ya? Estas cuestiones de los patrones de interferencia se usan bastante en lo que tiene que ver con identificar algún gas dentro de un tubito que se llama tubo de descarga. Entonces, identificando estos patrones y cuánto es la separación que existen entre ellos, se puede, ¿no es cierto?, poder analizar qué tipo de gas es lo que está, ¿no es cierto?, produciéndose en la emisión de lo que son estos rayos luminosos. Esto es lo que se estudia a través de la estrella
y por estos patrones, ¿no es cierto?, que se pueden ver entre estrella a estrella, poder analizar a qué tipo de gas, ¿no es cierto?, está constituido, porque son patrones característicos para un determinado gas, ¿ya? Pero el fenómeno de interferencia no dice nada más que la suma entre dos ondas, que esa suma puede ser constructiva o bien destructiva. Constructiva es cuando una calza con la otra, son los mismos que veíamos con la cuerda, con los modos normales, los máximos de amplitud. Pero los mínimos corresponde, o los ceros, la cresta de una onda con el valle de la otra, que se anulan en lo que es la suma, ¿ya? Entonces, esto que está acá también está en el aula, y yo también lo quería como demostrar de alguna forma, que si yo tuviera los aparatos respectivos, estuviéramos en la sala de física, yo hubiera colocado la cubeta de onda para que usted hubiera visto estos patrones que están acá, a una determinada distancia, vemos franja brillante, zona oscura, pero vienen de la superposición de lo que son estas dos ondas, ¿ya? La óptica física trata a una onda de luz como una onda, valga la redundancia, donde las ondas interfieren de forma constructiva y de forma destructiva, ¿ya? Eso es lo que se llama lo que es la interferencia, suma de dos o más ondas y me genera estos patrones denominados de interferencia, ¿ya? Bueno, y lo último que yo quería mostrar acá, que tiene que ver también con este tema de la óptica física, es lo que respecta a lo que es la difracción. Aquí dice ranuras, acá abajito, y acá habla de difracción. Voy a colocar las ranuras que están acá, ¿ya? Separación, ¿no es cierto? La voy a colocar bien angosta, más o menos por acá. Este es un generador de onda en el agua. Esto está mirado desde arriba en esta mesa de onda, que la mesa de onda, como yo les decía, es un vidrio donde usted le puede colocar agua. Tiene 4 patas, ¿no es cierto? Una mesa con agua, con vidrio abajo, arriba una lámpara, y aquí hay como una especie de madera que me está golpeando el agua para producir ondas que viajan a través del agua. Oye, chiquillo, ¿qué es lo que es la difracción? Es el cambio de dirección y de sentido de lo que es el movimiento ondulatorio. Eso significa que las ondas se van a propagar, ¿no es cierto?, de forma horizontal, pero cuando encuentran la ranura se curvan, ¿ya? Y usted va a ver de que las ondas se propagan, ¿no es cierto?, ahora en el plano. Bueno, hagamos eso, pongámosle una frecuencia alta para que la longitud de onda sea pequeña, ¿ya? Tengo ondas que están viajando horizontalmente, pero acá se curvan, ¿se fija? Entonces, el efecto de la difracción es que si las ondas estaban viajando horizontal, ¿por qué la estoy percibiendo por aquí? La ranura, ¿no es cierto?, produce un fenómeno que en física se denomina difracción, ¿ya? Y la difracción es el cambio de la dirección y sentido del movimiento ondulatorio, ¿ya? Una rendija me está generando la difracción de una onda, donde yo también le puedo colocar acá dos, ¿ya? El ancho de las ranuras parece que se puede, bueno, la puedo aumentar, la separación también entre ellas, pero estos patrones que se están formando por acá, que no se logran como percibir muy bien, ¿ya? Tiene que ver también con los patrones de difracción. A mí más me interesa una sola ranura para que usted pueda identificar cómo esta onda que estaba viajando de forma horizontal cambió su dirección y sentido y ahora se está propagando como en el plano, ¿ya? Tanto en el eje X como en el eje Y, en todo ese plano, ya ese fenómeno se le llama lo que es la difracción. La difracción también se produce con el sonido, ¿ya? Aquí hay un generador de sonido, ¿ya? A la ranura la vamos a colocar un poquito más chica ahí, ¿no es cierto? La podemos acercar un poco más. Entonces también ahí con el sonido se está generando el efecto también de lo que es la difracción. Cambio en la dirección y sentido de lo que es el movimiento ondulatorio. Y por acá, como último, está la difracción de lo que es, ¿no es cierto?, la luz misma, ¿ya? Acá hay como un láser, donde el láser puede ser de una frecuencia alta, en el orden del azul, del ultravioleta, o de una frecuencia más pequeña, o longitud de onda más grande, que tiene que ver con el rojo. Entonces coloquémosla ahí como un láser verde,
Esto que está acá no es nada más que una ranura, pero cuando una onda pasa a través de una ranura, se difracta y eso genera de que vaya a salir en todas direcciones y por lo tanto se generan estos máximos y mínimos en una pantalla, ¿no es cierto?, que se produce ese efecto que está ahí. O sea, la luz que debiera aparecer como un punto luminoso acá, me está generando de que sale en todas direcciones como usted puede ver, y ese es el fenómeno de lo que es la difracción. ¿Ya? Entre paréntesis, yo no sé acaso usted ha escuchado hablar de la difracción de rayo X. Cuando usted tiene rayo X de una longitud de onda pequeña, las separaciones que existen en un elemento, ya sea cobre, acero, aluminio, carbono, cualquier cosa, nosotros ya vimos de que los átomos se mantenían unidos a una distancia extremadamente pequeña a través de la fuerza interatómica. Entonces, la separación que existe entre átomo y átomo genera como la rendija respectiva y lo que se percibe acá son los patrones de difracción. En el estudio de esos patrones, ¿no es cierto?, se puede saber qué elemento me está produciendo lo que es, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el patrón que yo estoy encontrando acá. Entonces, aquí lo estamos viendo como hay un agujero, pero cuando usted bombardea una muestra de algún metal, de algún elemento químico, a través de rayo X, por ejemplo, los rayos X cuando pasan, ¿no es cierto?, por la separación que existe entre los átomos, se desvían. Y esos patrones, ¿no es cierto?, que aparecen acá en una pantalla, que se denominan un difractograma de un elemento en particular, cada elemento tiene su imagen, ¿no es cierto?, única, un difractograma en particular, permite averiguar, ¿no es cierto?, de qué elemento se está tratando. Entonces, si usted me pregunta, oiga, ¿y la difracción? Que significa el curvamiento o el cambio de dirección y sentido de una onda. ¿Dónde se analiza esto? Bueno, los rayos X, ¿no es cierto?, que tienen una longitud de onda muy pequeña y está dentro del orden de magnitud de la separación que existe entre los átomos en una molécula, me produce esta desviación del haz, ¿no es cierto?, y se generan estos patrones que se llaman difractograma del material que yo estoy estudiando para poder averiguar de qué material se trata. Entonces, la gente que trabaja en minería, ya los que trabajan con cristales, cosas por el estilo, hacen difracción de rayos X para poder averiguar de qué composición está la muestra, ¿no es cierto?, que uno está averiguando, pero se utiliza el efecto de lo que es la difracción, ¿ya? A eso respecta esta cuestión. Si dejamos de compartir y usted me permite que yo comparta por acá, déjeme primero ver el navegador acá. Estoy abriendo acá para poder compartir y poder buscar aquí en el Google lo que yo le decía. Difractogramas de rayo X. Mira, difractogramas del cobre. ¿Ya? Entonces, se coloca una muestra de cobre dentro de una cámara, se le envía una onda no de luz, porque la onda de luz tiene una longitud de onda, ¿no es cierto?, bastante grande, y tiene que ser ¿cómo se llama?, la onda de una longitud de onda del orden de la separación de la rendija. Entonces acá no le estamos colocando una rendija que hacemos en un pedazo de lata, un agujero, sino que usamos la misma muestra que en los enlaces tienen la separación entre átomos y átomos que me produce que ese rayo X sufra lo que es una desviación. Déjeme colocar acá en imágenes, ¿ya? Y lo que se estudia acá son estas cuestiones, estos pics. Entonces la gente ya sabe que el cobre difracta, ¿no es cierto?, o desvía el haz una cierta, ¿no es cierto?, ángulo respectivo. Entonces, al tener el difractograma del cobre, del acero, del aluminio y qué sé yo, cuando se saca una muestra de mineral y quiere saber que acaso ahí hay cobre, hay cobalto, hay níquel, no sé qué cosa, los tipos en unas cámaras, ¿no es cierto?, que tiran rayo X, donde se le coloca, ¿no es cierto?, la muestra, que la muestra es muy chiquitita, esta cosa se muele,
y en un filamento, en una fibra de vidrio muy delgada, se le coloca un poquito de glicerina y usted la muestra, ¿no es cierto?, la pasa por encima y queda como ese pelo agarrado de la muestra, la coloca como en una cámara y eso se bombardea con rayo X, todo con plomo por ahí, ¿no es cierto? Y se generan estos patrones que están acá, donde el ADN del elemento, ¿no es cierto?, cumple, que tiene un difractograma en particular. Todos, ¿no es cierto?, los elementos son de forma distinta. No me voy a meter con esto porque no es muy simple, ¿no es cierto? Para ello se utiliza una ley que se le denomina la ley de Bragg, perdón, en la cual aparecen estos elementos, ¿no es cierto?, estos pics que me generan, ¿no es cierto?, de qué elemento está tratando lo que es la difracción de lo que es el rayo X. Entonces, resumiendo, la interferencia es la suma que puede ser constructiva, destructiva, de las zonas brillantes o oscuras que se están viendo dentro de una muestra, ¿ya? La óptica física trata o justifica de que la luz en particular o la radiación es una onda, se comporta como una onda, ¿ya? Y por lo tanto cumplen con el efecto de lo que es la interferencia de la onda constructiva y destructiva, ¿ya? Y la onda, ¿no es cierto?, cuando pasa por una ranura, cuando se trata de un movimiento ondulatorio, es como que se curva. Y eso genera que si la onda está viajando en este sentido, yo la puedo recibir por aquí, por aquí, por acá o por abajo. Entonces el fenómeno de curvamiento de una onda, cuando pasa por una rendija, se denomina lo que es la difracción. Y en particular, yo les di un ejemplo de la difracción de rayo X para el estudio, ¿no es cierto?, en una muestra de qué elemento es lo que se está tratando acá, ¿ya? Yo la verdad que sé de que química tiene unos equipos, yo no sé acaso son elementos de difracción, de interferencia, pero tienen ahí una cosa como para poder estudiar una muestra. La verdad es que no recuerdo qué equipo, pero todo funciona con estas cosas. Y de ahí como la importancia, ¿no es cierto?, de poder meterle acá dentro de este programa algo de óptica física, pero como les digo, solamente entender el concepto de qué es lo que significa la interferencia y lo que es la difracción. Yo con esto quedo más o menos claro que por lo menos dentro de los tiempos limitados que tenemos y en estas clases no presenciales, ¿no es cierto?, yo quedo como más o menos tranquilo de que están los respaldos, ¿no es cierto?, que yo por lo menos vi los contenidos asociados al 100% de este programa asignatura, donde yo en la clase del miércoles voy a ver las observaciones, las consultas, las dudas que hayan, de poder enfocarlo a ustedes un poquito más en relación al certamen del próximo lunes, porque el próximo lunes, lunes 21, parece que tenemos el certamen, ¿o no? ¿Es así o no? Lunes Sí. 21, ¿no es cierto?, a la manera de que recuerde que el 23, creo que a las 17 horas, usted sale de vacaciones y retomamos esto, lo que sería el lunes 4 de diciembre, pero de ahí le tengo que decir también lo de la prueba recuperativa. Todos los estudiantes que con todo rendido no alcanzaron el 55, o todos los estudiantes que faltaron a un certamen parcial de los 3 que hicimos, tienen derecho a este certamen recuperativo. Entonces yo en la clase del 16, ¿no es cierto?, de este miércoles, voy a hablar de este fin, ¿no es cierto?, de esta forma que tengo que sacar el promedio de las evaluaciones de los controles, los laboratorios, que va a ser una nota, más la nota 1, más la nota 2 y más la nota 3 del próximo lunes. Ahí tengo las 4 notas que al dividir por 4 me va a dar lo que es el promedio final, ¿ya? Que habrán habido cosas de traspaso de información entre uno y otro, que sería muy distinto estar evaluando de forma presencial, por supuesto, pero yo le sugiero que usted baje estos contenidos, los tenga ahí en un pendrive, en su computador, donde sea, y cuando los vaya a necesitar por ese motivo por ahí, bueno, tendrá, aunque sea, ¿no es cierto?, los contenidos para pegarle una repasada. Pero yo diría de que todo esto aparece en todos los textos, en el Chaun de Física General, en el otro texto parece que está por ahí en el aula, el Tippens, aparece esto, pero yo decidí y traté de buscar cosas
a la cual usted los pudiera visualizar para que le quede un poquito más, lo del puente Tacoma, lo de la cuerda que oscila con una tremenda amplitud, lo del sistema masa-resorte, yo creo que nunca se le va a olvidar. Aquí se le llama en física lo que es el fenómeno de la resonancia. Así que, chiquillos, la clase del miércoles continuamos con esto, que tengan una buena tarde, una buena semana, y nos vemos a las 2 de la tarde del día miércoles. Eso, Ya, profe, muchas gracias. Que Chao, esté bien. profe, gracias. cuídense, chao, chao.